hemos hablado acá, Juanito, un montón de veces, o por lo menos coqueteado con la idea de siempre el fútbol ha tenido como esa veladura relacionada con el negocio siempre, que ha dejado la suspicacia por lo menos muy a flor de piel. Y Ujú. cuando hubo casos bastante particulares y mucho más profundos donde se ha comprobado que había algunas cuestiones espurias, bueno, más nos daban las razones de que es un territorio bastante fértil para la negociación sucia o para algunas cuestiones. Lamentablemente el fútbol no está limpio. Pero bueno, este título ya del libro nos conquistó, fútbol, propiedad privada, incluso con la virtud de tener el prólogo de Víctor Hugo Morales y además la pluma de Mariano Suárez, que nosotros, Juanito, contamos con la suerte de tenerlo en línea y de recibirlo. Mariano, querido, Emilio y Juano, te saludamos, bienvenido a otra galaxia, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos, bueno, muchas gracias por toda esta... No, al contrario, al contrario. Digo, nosotros, yo quisiera arrancar por el principio, tengo un poco de data, tengo un poco de información, pero me gustaría conocer la génesis. Vos arrancás con tu libro y también saber, bueno, vos venís de dos palos que en este caso se relacionan, tanto las leyes, la abogacía como el periodismo. Pero ¿cómo nace la idea del libro? Sí, como bien decís, yo soy periodista, trabajé por muchos años en la agencia Tela, en el diario Clarín, soy abogado también, y bueno, acompañé a un canal de Luján, el canal Pares TV, al comienzo de su pelea para la televisación del fútbol del ascenso. No sé si lo tienen presente, pero es un canal comunitario de la ciudad de Luján y la provincia de Buenos Aires que desde hace 5 años está en una batalla judicial con el Grupo Clarín, digamos, con la empresa Triza, que es la dueña de los derechos del fútbol del ascenso, Ujú, en pos de su pelea por transmitir a los clubes locales, Flandria Claro. y Luján, Ujú. especialmente Flandria, que está en la B Nacional y que está bajo el sistema de derechos, y cuyos derechos ujú, pertenecen a la empresa Triza, que los compró, pero a la vez en la mayoría de las fechas decide no televisar los partidos. Claro. Bueno, eso el canal venía televisándonos desde muchos años antes, de los tiempos del fútbol para todos, y a partir de ahí se generó una controversia judicial, pero que también nos permite pensar ujú, sobre el sistema de derechos y cómo puede ser que esto, que al principio parece absurdo, que alguien compre un derecho y decida no televisarlo jamás, bueno, Sí. si eso tiene, si eso es compatible con la legislación argentina, con la ujú. legislación Claro. internacional, y bueno, a partir de eso, esa trama es la que recorre el libro, que naturalmente está cruzada con disputas económicas, con disputas de poder, y bueno, diciendo la pregunta que os hacía, yo fui el abogado del canal en los primeros años de esta pelea, que Claro. todavía continúa y que no tiene una Mm. resolución todavía. Sí, yo me acordaba, Claro. y lo hablábamos justo con Diego, el productor acá del programa, un poco antes de salir al aire, que por ahí lamentablemente ha pasado más desapercibido, obviamente, tal vez por tratarse sin desmerecer, ¿no? Por supuesto, Sí, pero sí. de Flandria, de un canal del interior, puntualmente de Luján y demás, y se nos venía a la cabeza algo que sí que tuvo más renombre y salió por todos lados, que es el juicio a Víctor Hugo en aquel partido de Boca Real Madrid. ¿Te acordás que en la pantalla de la TV pública se pasan los goles justo de ese momento? Y eso llevó también a una batahola judicial, con juicio, por supuesto, de por medio a Víctor Hugo por haber pasado esos goles cuando no tenía el permiso y cuando el fútbol estaba... Que ahí también te hago otra pregunta. ¿Estaba mucho más privado que ahora o estamos en igualdad de condición con aquel entonces? No, a ver, obviamente el fútbol siempre fue un escenario atravesado por formidables disputas políticas, económicas, eso no ha variado en los últimos años, Ujú. lo que han cambiado quizás son los instrumentos, ¿no? Claro. Digamos, en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, en solamente 20 días se modificaron muchas de las herramientas jurídicas que había para asegurar los derechos de la libertad de expresión. Se modificaron 23 de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se dejó de reglamentar un artículo que era el que justamente aseguraba que todos los años una serie de eventos deportivos que el Estado consideraba de interés relevante estuvieran exentas de los derechos exclusivos, que es una norma que hay prácticamente en todos los países del mundo.
se atacó, digamos, la estructura jurídica y técnica de la televisión digital abierta, que digamos que es la televisión gratuita que de alguna manera compite contra el sistema del cable. Entonces, lo que se ha a partir de los últimos años son esos instrumentos. Y de hecho, bueno, la pelea de Pares TV es porque sigue existiendo un artículo de la ley, que es el artículo 77 de Servicio de Comunicación Audiovisual, que le permite a los clubes locales transmitir, a los canales locales transmitir a los clubes locales, obviamente únicamente en su ámbito de cobertura, si no estarían compitiendo con los canales que tienen derechos. Ese artículo que está vigente, pero necesita una reglamentación, una actualización año a año, sin embargo, digamos, por las razones obvias del poderío de las empresas y la presión que hacen, no viene reglamentándose, y es lo que habilita a lo que hace Prisa hoy, que es perseguir judicialmente al canal de Luján y a cada quien que intente televisar a aquellos que a ellos mismos no les interesa difundir. Claro. Y en ese sentido tomo algo que dijiste, que es verdad que a veces naturalizamos y admitimos que en el fútbol funcione una paralegalidad, porque si esto mismo ocurriera en cualquier otro ámbito, habría otro movimiento social. Si uno comprara los derechos de una película, la última película de Campanella, y decidiera no exhibirlo en ningún lado, prohibirle a todo el mundo que la exhiba, y perseguir judicialmente a aquellos que la reproduzcan en forma casera, habría un escándalo de otra magnitud. Total, sin embargo, claro, eso que no admitimos en cualquier otra situación, cuando ocurre en el fútbol, lo tomamos casi con naturalidad, como un orden que ya aceptamos que tienen las cosas, y bueno, ese es el valor que tiene la pelea de Pares TV. Sí, total, Mariano, que también en la previa, nosotros para conocer en profundidad esta historia, yo lo pensaba como la cuestión antagónica. Recién, Juano, también sin el ánimo de ser peyorativo, en este sentido hablamos de gigantes contra pequeños y de quizás el monstruo más grande de multimedia que hay en la Argentina. Ustedes saben, vos, Mariano querido, sabés también que están en un territorio pantanoso muy complicado, pero en la perspectiva y en lo que se viene trabajando, ¿cuánto pudieron avanzar? Y a ojo de lo que pueda llegar a plantear en el futuro, ¿van a llegar a buen puerto? ¿Qué crees vos? A ver, en el plano de la pelea judicial, creo que es muy satisfactorio, digamos, el recorrido que ha tenido Pares TV en estos 5 años, porque después de 5 años de discusión en la justicia federal, que ya sabemos cómo funciona ese fuero y que es el fuero más sensible al poder económico y al poder político, el Grupo Clarín no ha logrado obtener un aval judicial al bloqueo y a la censura que hace sobre el canal. Así que en ese sentido me parece el resultado ha sido importante. Y después me parece que claro, el desafío, digamos, y hemos visto en otras peleas judiciales del Grupo Clarín que por ahí en 10 días, 15 días conseguían una medida cautelar que les habilitaba los negocios que querían hacer, como pasó con el aval judicial que tuvo la supresión del fútbol para todos, más allá de la discusión sobre el valor que pueda tener aquel programa. Creo que, digamos, se eliminó y consiguió una medida cautelar en una semana para avalar ese cambio de paradigma político. Y acá en 5 años, y teniendo un rival tan débil en términos de una disputa política y económica, sin embargo no lo consiguieron. Claro. Después, para la resolución de fondo, me parece que obviamente es necesario construir una fortaleza desde el poder público, desde el poder democrático del Estado, sea con este gobierno o con cualquier otro, porque evidentemente no es fácil. Digamos, nosotros aquí a la ligera podemos hablar de regular a las grandes empresas de telecomunicaciones y de imponerle limitaciones y restricciones, que aunque estén reguladas en todo el derecho internacional, evidentemente no es fácil llevarlas adelante, y claro, eso requiere construir una fortaleza del poder público que hay que construir. Y bueno, claro, sin duda. Pero igual en esa recorrida, que también en la previa con Juano, mientras charlábamos un poco, pensamos y empezamos a recorrer en nuestra memoria, nosotros, por supuesto, fuera de lo que es el hecho en sí, nos despierta la curiosidad también el libro, es si ya había un precedente, si ya hubo en relación a la jurisprudencia algo que
te lleve también a tener qué sé yo, una puerta abierta al optimismo y a poder sostenerse sobre algo que ha sucedido, no sé si acá en nuestro país probablemente no, pero en el mundo. En esa recorrida también, pensándolo también ya en el material, ¿no? En tu libro, lo han llevado a papel esta historia. ¿Se apoyó en algunos otros casos? Mira, hay una norma de la Comunidad Europea del año 2007, es una directiva 65 de 2007, que está destinada a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, que justamente invita a todos los Estados partes de la Comunidad Europea a generar legislaciones que, digamos, que no prohíban, que obviamente que permiten y que habiliten la cesión de derechos, pero que les establezcan, que al mismo tiempo les impongan algunas restricciones. Obviamente que es legal ceder derechos. Lo que es ilegal es ceder los derechos en bloque de todos los partidos, por todas las plataformas, sin ninguna clase de restricción, sin ninguna clase de condicionamiento, sin establecer una zona de reserva de los derechos de las audiencias. Claro, claro. Sí. Y ese criterio que está en la jurisprudencia y está citado en un montón de dictámenes internacionales fue receptado por la legislación argentina y lo tenemos en una norma que está vigente. Lo que pasa es que no se aplica. Pero bueno, mientras la norma esté sí, vigente, claro. Y además el gran problema, clara, ¿no? digamos, Ese es el gran fantasma, cuando claro, no se aplica. Pero es tan claro el enunciado de la norma que es difícil imaginar cómo la justicia podría fallar en contra. Sin embargo, todos sabemos que podría ser así. Pero bueno, el texto de la ley parece indiscutible y bueno, por eso estamos hace 5 años a la espera de una sentencia judicial. Sí. ¿Y cómo estamos, Mariano, hoy por hoy en esto de propiedad privada? Sabemos que, bueno, sí, por supuesto, ciertos partidos, uno tiene que pagar el codificado del cable, por ahí ha cambiado en el sentido de varios años atrás, uno esperaba el famoso fútbol de primera para poder ver el resumen de goles, hoy al toque que termina un partido, si bien por ahí no lo pudiste ver, sí, por ahí podés ver los goles, pero ¿cómo estamos en ese título, digamos, como del libro Propiedad Privada del Fútbol? Hoy por hoy, ¿cómo vienen los derechos aquí en nuestro país, no? Por supuesto. A ver, me parece que con el actual gobierno hubo hay alguna preocupación por el nivel de concentración de la industria que se expresó desde la misma campaña electoral y, bueno, desconocido y periodísticamente se sabe que hubo distintas clases de gestiones para que las empresas dueñas de los derechos del fútbol de primera división te dieran 1, 2, 3 partidos por fecha, pero siempre se estableció como una concesión de las empresas. Claro. Lo que no se ha hecho y no se han registrado avances al respecto es sobreponer en marcha los instrumentos que tenemos para que no quede como una concesión de las empresas o como una negociación en la cual no sabemos qué es lo que se intercambia. Claro. Porque por ahí sale un comunicado y dice, bueno, la empresa tal va a emitir se dio para la televisión pública una determinada cantidad de partidos, pero no está claro qué hubo en discusión, qué se dio a cambio, qué entró en la negociación. Justamente el mecanismo que está establecido por la ley, que prevé que prevé que haya un listado de eventos de interés relevante que se define todos los años a través de un mecanismo de audiencias públicas, lo que permite es la transparencia, que todo este proceso se dé frente al escrutinio público. Y me parece que en ese sentido hay un terreno por ganar, digamos, en que la discusión de la televisación, como tantos otros problemas del fútbol, se resuelvan en forma más transparente y de cara a la sociedad. Claro, perfecto. Genial, por supuesto. Bueno, Mariano, en principio también una garantía y debe haber sido todo un privilegio que el propio Víctor Hugo se encargue del prólogo. Digo, para nosotros lectores, siempre cuando aparecen estos ribetes o estos detalles, hacen todavía más interesante o despiertan mayor curiosidad. Yo lo que espero, en principio, sabemos, Juanito, de qué lado estamos, en este caso, sí, por supuesto, dentro de la obviedad, pero más allá de todo, decirte, Mariano, gracias, por supuesto, por tu tiempo, por tu libro para también seguir dándole difusión acá y sobre todo después vamos a estar esperando que la resolución sea favorable, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, porque bueno,
saben que es un tema incómodo para muchos espacios, así que el agradecimiento es mío. Y recordamos, Mariano, hoy se está presentando, ¿verdad esto? Sí, hoy a partir de las 7 de la tarde hacemos una presentación donde va a estar el diputado Pablo Carro, de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Juan Caliquio, de la Defensoría del Público, algunas periodistas de Melucala, Natalia Vinelli, Alejandro Schiaffino, Lucía Macaño, todas que son parte de esta pelea por la comunicación. Desde las 19 se está transmitiendo por todas las plataformas y por el canal Parecer también, y que lo pueden seguir por el propio canal o por YouTube. Perfecto, genial. Gracias. Impecable. Mariano, un gran abrazo, un placer conocerte. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, chau. Chau, hasta pronto. Era Mariano Suárez, abogado y periodista, autor del libro Fútbol, Propiedad Privada, con prólogo justamente de Víctor Hugo. Repasar simplemente eso, Juanito, nos trajo este libro, aquello que sucedió en su momento. Conflicto, Clarín de un lado, y el canal de Luján, Pares TV, David y Goliat, ¿no? Sí, por la sí. televisación de los partidos de Flandria. La verdad que sí. Cómo se fueron dando las cosas, increíble. Como aquel niño caprichoso que amarroca, ¿no? Tiene niño rico, ¿viste? Déjame pasar. Bueno, esto es mío, pero no jugás, es mío. Lo voy a dejar acá. Déjamelo un ratito, quiero pasar un poquito de Flandria en Luján. No se puede. Vamos a ir a juicio. Bueno, sí. es un poco lo que ha pasado.